alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias. Gracias por tu verdad, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por lo hermoso que eres con nosotros, Señor. Gracias, papito lindo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Señor. Porque tú eres santo, porque eres precioso, porque eres hermoso. Gracias, precioso Dios de Israel. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. Mi alma te alaba y te bendice, mi alma te glorifica, Señor. Es hermoso, te alabamos. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias por esta hora, gracias por este momento, Señor, en que podemos estar en coinonía, tu iglesia, tu pueblo, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, para decirte que eres hermoso, que eres precioso, que eres majestuoso. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Gracias, Señor, por todo, por el aire que respiramos. Gracias, Padre, por el día tan hermoso que tuvimos, Señor, en que pudimos salir de casa, volver a casa, estar en el trabajo. Pudimos compartir con la familia, con los amigos y volver a casa, Señor. Padre, gracias te doy en esta hora. Sé propicio, Señor, en este momento, Padre, para que tu presencia esté a través de las redes sociales, Señor, a través de esta transmisión, Padre. Para que hoy nos enseñes algo más, Padre, a través de tu palabra. Y si es necesario que nos toque corregirnos, corrígenos, Señor. Si tienes que redargüirnos, redargúyenos, Señor. Si tienes que enseñarnos, enséñanos, Padre. Estamos dispuestos, Padre bendito, en este momento, para que la presencia de tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, esté con nosotros, Señor. Para que nos guíe a la verdad, nos enseñe la verdad. Gracias te doy, Señor, en este momento. Bendice la iglesia, Padre. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se esté conectando, Padre, en este momento, que quiera participar de este plato exquisito, Dios mío, que es tu palabra, Señor. Hoy quiero bendecirte, Padre. Quiero alabarte, quiero glorificar tu nombre, Señor. Ven con nosotros, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Espíritu de Dios. Toma el control de nuestras vidas, Santo Consolador. Y guíanos a toda verdad a través de la palabra de Dios. A esa verdad del Cordero de Dios, a esa verdad explícita del Hijo de Dios. A esa verdad que nadie puede negar. Y es que Cristo es la verdad. Que Cristo es el camino, Señor. Cristo es la vida, Señor. Y nadie viene al Padre Celestial sino a través de Él. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te glorifica, Señor. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que seas tú bendiciendo a cada persona que se conecta en la transmisión, Señor. A cada persona que está entrando, Dios mío, bendícela, guárdala. Protégela, papito hermoso. Permite que puedan aprender, permite que podamos oír tu palabra, Señor, en esta hora. Y podamos entrar en tu presencia, papá hermoso. Te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Gracias. Gracias, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Dios mío. Mis amados hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles una vez más. Para esta noche invitarlos a que entremos en la bendita palabra del Señor juntos. Entremos a buscar sabiduría, que esa sabiduría proviene del cielo. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la Biblia dice muy claramente, el salmista dice muy claro, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces no caigamos como ellos, mis amados hermanos. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 1. Voy a leerlo antes de entrar en el tema de esta noche. Dice la Escritura, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, que es conocimiento, y doctrina. Cuando tú encuentras en la palabra de Dios la palabra sabiduría, es conocimiento. Para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Mire lo hermoso de este verso, dice, el principio del conocimiento. Cuando la palabra sabiduría aparezca en la Biblia, traduce conocimiento, el aprender. Entonces el principio del conocimiento es el temor al Eterno, a Jehová, a Yahshua, a Yahweh, al anciano de días. Digo esos nombres porque en español lo conocemos como Jehová, en hebreo como Yahweh. Y en el libro de Daniel en el capítulo 7 lo nombra como el anciano de días. Bendito sea su nombre. Entonces el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y miren lo que dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces yo le invito esta noche, mi amado hermano, que se conecte conmigo y vayamos a la bendita palabra de Dios para que hoy aprendamos algo nuevo. Y si tenemos que corregirnos, nos corrijamos. Y si tenemos que aprender, aprendemos. Y si nos tienen que redarguir, nos redarguyen. Con un beneficio espectacular, y es que cada día seamos mejores en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los tiempos están peligrosos, los tiempos están difíciles y complicados. Y a medida que van pasando los días, vamos notando que estamos en tiempos peligrosos, que estamos en los tiempos del fin, que esto está que se termina ya. Y debemos prepararnos, estar preparados, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche la venida del esposo, y que como vírgenes sensatas nosotros podamos estar en la presencia del Señor e ir con Él a las bodas del Cordero. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, te alabamos. Quiero invitarlo, mi amado hermano, esta noche a que me acompañe en la palabra de Dios al libro del Apocalipsis, capítulo 3. Libro del Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a ver algo muy tremendo del verso 14 al verso 21. Son poquitos versos, pero trae una riqueza espiritual tremenda. Y vamos a hacer un panorama histórico también para hablar de algo que la iglesia no sabe y desconoce de la famosa iglesia de la Odisea. Entonces quiero invitarlo esta noche, mi amado hermano, a que póngase cómodo allí donde usted está, de pronto detrás de su celular, de pronto detrás de su laptop, y vamos a entrar en materia, hablar de la iglesia de la Odisea. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? ¿Quién fundó la iglesia de la Odisea? ¿Por qué aparece en la Biblia? Y antes de que entremos al tema de la iglesia de la Odisea, encontramos en el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 2 al capítulo 3, 7 iglesias. Y cada iglesia tiene un mensaje distinto. Y esas iglesias existieron en la época del apóstol Pablo y aún estuvieron vivas, llamémoslo así, después del apóstol Pablo. Pero cuando entramos a la teología pura del conocimiento, hemos venido encontrando en los análisis que se ha hecho a la iglesia después del Señor Jesucristo a nuestra época, y es que las 7 iglesias, aunque se hicieron físicamente, representaban los 7 periodos en que la iglesia iba a vivir sobre la tierra. Y en este momento, a nivel teológico, podemos decir que por las características en que estamos viviendo en estos tiempos y que la iglesia está pasando, nos encontramos en la iglesia de la Odisea. Y todas las iglesias traen un mensaje especial para el ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia era quien estaba dirigiendo la iglesia en su momento. Y recordemos que, ¿por qué ángel? Porque es un ser espiritual. Ángel es un ser espiritual, es servidor y es mensajero de Dios. Y a determinadas personas se le atribuyen cualidades que se consideran propias de los ángeles, como la bondad, la inocencia, belleza interior y exterior, santidad y otras cosas, a las cuales le permite ser un mensajero de Dios y un servidor de Dios para dirigirse a la iglesia. En este caso, al analizar las 7 iglesias, hemos encontrado algo muy fuerte y muy tremendo. Y es que todas las iglesias están mostrando algo interesante y algo muy importante. Todas las iglesias
Dios les está mandando un mensaje. Y en especial no es el Padre Celestial, sino es el Señor Jesucristo, es quien está enviando el mensaje a cada iglesia. Y a cada periodo de la iglesia se lo envía al ángel, o sea, a quien está dirigiendo. Y lo más increíble es que encontramos que el Señor describe lo bueno de cada iglesia, lo bueno que están haciendo. Pero cada iglesia tiene un pero. Y cuando habla del pero, es algo increíble, porque el pero es un problema delicado dentro de la iglesia. Entonces vamos a entrar a la historia para mirar qué es la iglesia de la Odisea, dónde era, quién la fundó, dónde existía, en qué zona de la tierra se encontraba. Y vamos a entrar a mirar algo muy importante que la iglesia desconoce con el tema de la iglesia de la Odisea. Y a mí me parece fundamental seguir soltándole verdades que la iglesia desconoce sobre temas bíblicos, porque normalmente encontramos personas que desconocen ciertos aspectos de lo que está escrito en la Biblia, como la historia, la geografía, la cultura, el tiempo y la época en que fue escrito, por qué fue escrito y para quién fue escrito. Pero también la Biblia no trae por escrito ciertos aspectos que sucedieron en los periodos de la iglesia, en su comportamiento. Y ha sido increíble. Normalmente sus fundadores arrancaron muy bien, trabajando para el Señor, siguiendo con el mensaje del Evangelio, por el camino correcto, por el camino recto de la palabra del Señor. Pero sus sucesores siempre tienen el problema que han cambiado y tergiversado el original. Y esto sucedió con la iglesia de la Odisea. La ciudad como tal de la Odisea fue fundada por Antíoco II como ciudad, no la iglesia. La ciudad donde estaba la iglesia fue fundada por Antíoco II. De allí se sacó el término de la iglesia de la Odisea, porque tenía el nombre de la ciudad. El fundador de la iglesia como tal, yo sé que muchos no lo saben, era un discípulo del apóstol Pablo, Epafras. Por ahí en una parte de la escritura menciona esos nombres donde nadie le pone cuidado, nadie le pone atención a los nombres. Y sobre todo cuando se ven las genealogías, nadie se atreve casi a leer las genealogías, y la riqueza espiritual que trae es tremenda. Y resulta que Epafras fue discípulo del apóstol Pablo y fue quien fundó la iglesia de la Odisea allí. Es algo muy tremendo. La palabra de la Odisea viene del griego laos, de laos, que es muchedumbre, y se complementa con la palabra dike, que es derecho o justicia. Traduce, la Odisea traduce al español la justicia del pueblo. Algunos historiadores y algunos teólogos le han dado la connotación de los derechos de la muchedumbre, pero hay otros donde dicen que es la justicia del pueblo, ¿sí? Y recordemos que cuando el pueblo está clamando y reclamando justicia, siempre, o sus derechos, siempre tiene la costumbre de que no reconoce los derechos de Dios. El pueblo exige, el ser humano exige, ¿sí? Pero no reconoce la palabra del Señor, no reconoce a Dios y quiere pasar por encima de Dios. Y resulta que este pueblo de la Odisea fue lo mismo. Pero viene algo más tremendo que usted no sabe de la iglesia de la Odisea. Resulta, lo voy a leer porque me di a la tarea de recordar escritos antiguos, de predicaciones que son viejas, de cuando estábamos en la iglesia, donde se instruía a las personas y donde también dábamos los seminarios, la formación a pastores, a hombres de Dios y mujeres de Dios que querían servirle a Dios, y les enseñamos estas verdades para que aprendan a conocer la historia de la iglesia que no está en la Biblia. Entonces nos toca ir a investigar, como Cristo mismo dijo en San Juan 5:39, que él dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Mi amado hermano, quiero pedirle un favor. Si la señal se le interrumpe o se le pausa, no se vaya. Espere que ya vuelva y conecte. Acuérdese que las redes sociales a veces fallan, pero no se vaya porque esto es interesante. Algo muy importante que sucedió en el tema de la iglesia de la Odisea, y la iglesia moderna lo desconoce. Hay temas, mi amado hermano, que los pastores conocen,
Los pastores que estudiamos, los pastores que adquirimos conocimiento, conocemos estos temas, pero hay muchos hombres y mujeres de Dios que ni idea de lo que yo estoy hablando en este momento, porque no se toman el tiempo de investigar, de prepararse, de formarse para poder servir a Dios de una manera excelente. Hay algo muy tremendo, y es que actualmente la iglesia moderna, estamos hablando más o menos del año 2000 hacia acá, entramos en el periodo de la iglesia de la Odisea. Puede que me equivoque en la fecha, pero es más o menos la percepción que yo tengo, porque yo nací en el año 1970 y la iglesia era muy distinta a lo que conocemos hoy de la iglesia moderna. La iglesia cuando yo nací era una iglesia que amaba al prójimo, ayudaba, tenía misericordia, compartía, se hacían brigadas sociales para apoyar a la gente pobre, se le daba de comer al necesitado. Pero la iglesia moderna ya no hace eso. Es raro encontrar un pastor que realmente cumpla o actúe de la manera correcta como la palabra de Dios lo enseña, en amor, misericordia. Hoy en día encontramos son solo celos, rencillas, contiendas, encontramos ministerios que son solamente dinero, y el dinero entra a las arcas de la iglesia y muchas veces es para usufructo de la familia pastoral, pero no para el necesitado ni el pobre. Hoy en día los hermanitos van a la iglesia y no pueden acercarse al pastor a decirle que tienen un problema económico, porque van a ser rechazados. Al contrario, le van a decir: si usted tiene un problema económico, hermano, es porque usted no está diezmando. Entonces obligan a la gente a una esclavitud tremenda. Y hasta el año 2000 hacia atrás no era la iglesia así. Vuelvo y lo repito, yo nací cuando se terminaba el periodo de la persecución de la iglesia en mi país, aquí en Colombia, porque hasta el año 75 más o menos, que yo tenía 5 añitos, aún por orden de los sacerdotes católicos, a los que se denominaban cristianos los apedreaban, los perseguían, no les vendían, no les dejaban a sus niños estar en los colegios. Era una persecución muy fuerte, era algo muy tremendo. Y cambió de un momento a otro ese movimiento o ese espíritu de la iglesia, y entramos a un mercaderismo tremendo, donde los pastores ahora son los hombres más ricos y poderosos del mundo, y los ministerios son los más ricos y poderosos del mundo, y la iglesia sigue siendo pobre, y muchas iglesias están en necesidades y en una escasez tremenda, mientras sus líderes están enriquecidos. Entonces, por eso denotamos que estamos viviendo el periodo de la última iglesia que va a estar sobre la tierra, la iglesia de la Odisea. Por eso es necesario que tú también entres a averiguar qué es la iglesia de la Odisea y por qué Dios le habla tan fuerte a la iglesia de la Odisea, y es la última iglesia, es la última iglesia. Y si usted analiza cada iglesia, de los mensajes que están allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, va a encontrar que el mensaje para la iglesia de la Odisea es más fuerte y cambia de una manera tremenda, ¿sí? Entonces quiero contarle algo muy fuerte todavía que la iglesia desconoce, y es que en la ciudad de la Odisea, y vuelvo y repito, fue fundada por Antíoco II, y la iglesia fue fundada por Epafras, que era discípulo del apóstol Pablo. Sucedió algo muy tremendo en el año 364, entre el año 363 y 364, después de la muerte del apóstol Pablo, después de la muerte de Epafras. ¿Sabes quiénes cogieron las iglesias? Es increíble, la gente no sabe, la gente desconoce eso. En Efesios 4, el Señor dice muy claro, o Pablo dice muy claro, que Jesucristo nombró 5 ministerios nomás, 5. De esos son apóstoles, que ya estuvieron, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero resulta que apareció otro ministerio, el cual se le atribuyeron al apóstol Pablo haberlo formado, y es el de los famosos obispos. Y la iglesia moderna no sabe que los obispos, después de la muerte de los apóstoles, tomaron las riendas de lo que se llamaba la iglesia. Y estos obispos cambiaron la normatividad y cambiaron todo lo que Jesucristo y todo lo que los apóstoles originales habían dejado establecido, siendo las bases de la iglesia y el fundamento. Cambiaron todo. Los obispos, ese ministerio que Jesucristo no nombró,
Llegó en el año 363 y 364, se vendieron al Imperio Romano y decidieron apoyar la candidatura de Constantino para que fuera emperador, porque había una puja por quién iba a ser el emperador de Roma para esos tiempos. A raíz de eso, Constantino les devolvió las iglesias, los templos, les permitió construir templos, les permitió reunirse, les dio dinero y les dieron cargos dentro del Imperio Romano en las ciudades donde estaban. Y ellos cambiaron y sucedió algo muy tremendo, que fue donde empezó, en el año 363 y 364, empezó el declive de la verdadera iglesia del Señor. Una separación completa. Y la gente desconoce que en la iglesia de la Odisea, fundada por Epafras, sucedió algo muy tremendo que le cambió el contexto a todo lo que es el verdadero cristianismo y la verdad de la palabra de Dios. Escuchen lo que les voy a decir. Allí en esa ciudad se realizó un concilio. Un concilio fue una unión, pero no, lo más delicado es que en ese concilio no invitaron a ninguno que fuera del pueblo judío. A ningún hebreo, a ningún israelita lo invitaron. Los famosos obispos no eran del pueblo judío, eran gentiles. Y sacaron y excluyeron a todo aquel cristiano que era circunciso. O sea, que se había hecho la circuncisión. Acuérdense que Pablo en Romanos habla de los cristianos circuncisos y los incircuncisos. O sea, los gentiles y los judíos que habían aceptado a Cristo. Y resulta que los gentiles excluyeron a los judíos de todo lo que era el manejo de la iglesia. Y llegaron a algo muy tremendo, que cuando se vendieron a Constantino, formaron un concilio que se llamó el Sínodo de la Odisea, o una pequeña reunión de solamente obispos donde tomaron decisiones tremendas. En ese momento se adhirieron a Constantino y Constantino les hizo una petición tremenda. Y es que tenían que volver la iglesia de Cristo romana. Ahí fue donde nació el famoso término de cristiano, católico, apostólico. Bueno, cristiano romano era. El católico fue después, que en otro concilio, ¿sí? Pero entonces cristiano romano. Y Constantino ordenó unos cambios dentro de las costumbres que venían por el pueblo de Israel. Costumbres que cumplió el Señor Jesucristo, costumbres que los verdaderos apóstoles practicaban. Y ellos decidieron excluirla. Los obispos en aquella época decretaron que los cristianos deberían santificar el domingo y no el día sábado. Porque si usted analiza todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablaba, por ejemplo, en el Nuevo Testamento decía que Jesucristo sanaba en los días sábados, que Jesucristo enseñaba en los días sábados, que los apóstoles hicieron milagros también en los días sábados y se reunían los sábados. Y si usted mira las cartas paulinas, Pablo se reunía a enseñar la palabra de Dios en los sábados, no los domingos. Y resulta que los obispos, por orden de Constantino, decidieron cambiar, porque Constantino fue quien organizó. Eso es increíble, por eso es que es tan espectacular ponerse uno a estudiar, porque encuentra unos secretos que la iglesia no se le enseña hoy en día. Constantino organizó las semanas y los días de trabajo y el día de descanso. Porque antiguamente se trabajaba de lunes a viernes el Shabbat, ¿no? ¿Sí? El Shabbat o el sábado. El sábado se guardaba el Shabbat, ¿sí? Y se volvía a trabajar el domingo. El primer día de la semana era el domingo, no era el lunes. Y siempre se ha sabido que el primer día de la semana es el domingo. Resulta que Constantino organizó todo esto y le dio la orden a los obispos de que el Shabbat, que era el día establecido por Dios, por el Padre Celestial, en la antigüedad, fuera cambiado por el día del dios Sol. El dios Sol es un dios del Olimpo. Y empezaron a venerar a partir de ese día, por orden de los obispos, que las reuniones ya no se iban a hacer más los sábados, sino los domingos. Y la iglesia desconoce esto. Muchos pastores desconocen este tema de la historia.
Por eso es necesario aplicar lo que dice el Señor en Proverbios 1:7. Dice el principio de la sabiduría, que es el conocimiento, es el temor al Señor. Dice, y los insensatos desprecian la sabiduría o el conocimiento y la enseñanza. Entonces, se la pasan transmitiendo lo que leen a la palabra, pero no miran la historia de la iglesia y la historia de los cambios que hizo Constantino dentro de la iglesia con los famosos mal llamados obispos. Por eso yo a nivel personal, encuentro que el obispado no tiene por qué estar metido dentro de la verdadera iglesia de Cristo, porque fueron quienes traicionaron el legado de los apóstoles y traicionaron el legado del apóstol Pablo, porque aún cuando Constantino les dio el poder y la autoridad y ellos hicieron estos cambios, empezaron a perseguir y a matar, oigan lo que estoy diciendo, a asesinar a los verdaderos creyentes que decidieron seguir con las órdenes del apóstol Pablo y las órdenes de los apóstoles y las órdenes de Cristo y lo que Cristo enseñó y lo que el Antiguo Testamento enseña, el Shabbat. Por allá en el libro de Levíticos, un día estos vamos a mirar cómo son los días de acuerdo al calendario de Dios. Y el día para el pueblo de Israel, de acuerdo a la orden de Dios, y está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, comienza a la puesta del sol del día y termina a la puesta del sol del otro día. El calendario gregoriano, que también fue establecido por Roma y fue organizado por Roma, dice que cuando sale el sol comienza el día y cuando se oculta el sol termina el día. Pero le agregaron que era de 12 de la noche a 12 de la noche, o sea, de oscuridad a oscuridad. Y lo tremendo es que cambiaron hasta lo establecido por Dios. Año 363 y 364, los obispos cuando se vendieron y traicionaron el evangelio y la herencia del verdadero apóstol Pablo. Entonces, decretaron que el día de descanso era el domingo y no el sábado. Y el domingo es el día del Dios Sol. ¿Por qué? Porque Roma el domingo celebraba sus reuniones y sus cultos de adoración al Dios Sol. Entonces, la orden de Constantino con los obispos fue: no más sábado, vamos a adorar al Dios Sol. Y los cristianos, inconscientemente, y los cristianos, así como dicen, inocentemente, porque no conocen estos temas, a través de los años, desde el año 363 y 364 después de Cristo, han venido adorando a Dios en el día del Dios Sol, cambiando el día del Señor. Tengan cuidado con esto, ojo, no estoy diciendo que usted, ya, eso es una convicción personal, estoy contando la historia de lo que se encuentra de la iglesia de la Odisea y lo que pasó en el año 364 en la famosa iglesia de la Odisea. Dice: los obispos desvincularon las prácticas del judaísmo y al cristianismo, quitaron todo. ¿Cuáles son las prácticas del judaísmo? O sea, no los rudimentos, escúcheme claro para que me quede claro y no se vayan a confundir. Las prácticas del judaísmo son las prácticas que enseñó el apóstol Pablo, los apóstoles y Jesucristo, no los rudimentos y las costumbres del pueblo judío. Que quede claro lo que estoy diciendo, si no van a decir: wow, el pastor está apoyando entonces que a los sabatistas. No, yo no estoy diciendo nada de eso, ni me interesa meterme en este momento en esos temas. Simplemente estoy mostrando la información, mostrando la verdad, pero su conciencia a través de la palabra es la que le va a llevar a dictaminar qué es lo que nosotros debemos hacer de manera correcta, como nos enseñaron los apóstoles, como Pablo lo dejó establecido y como Cristo lo dejó establecido, quien es el fundamento. Acuérdense que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y en Apocalipsis dice que los apóstoles son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos seguir: sus ordenanzas, sus estatutos, sus normas y sus mandatos. No lo que los hombres nos han establecido. Y muchos de nosotros desconocíamos esto porque no estudiamos ni nos preparamos. Y hay muchos pastores que ignoran estos temas porque no se toman tiempo para estudiar la historia de la iglesia y por qué los cambios que Roma le produjo al cristianismo y lo dejó sentado como norma, y nosotros venimos practicando cosas que Roma nos estableció. Simplemente hicieron eso por apoyar al Imperio Romano, por una sola razón. Cristo lo dijo: por el amor al dinero. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 14, dice la escritura:
Mensaje a la Odisea. Ya vimos, si ustedes están hasta ahora ingresando, les recomiendo que vea el comienzo, que es la historia de quién fundó la iglesia de la Odisea, qué era la iglesia de la Odisea y los problemas de la iglesia de la Odisea. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y sabemos que la palabra de Dios muestra, y el diccionario muestra, que el ángel es un mensajero que tiene atributos de bondad, misericordia, o sea que tiene una esencia con el Cordero de Dios, y lo cual le permite dirigir la iglesia como mensajero, no para sentar un mensaje, sino como mensajero, o sea que escucha y transmite. Y esa es la labor de nosotros los siervos y los ministros del Evangelio. Tenemos que oír y transmitir. No inventarnos teologías humanas y cuenticos por acá, acomodadas con un verso por allí, un verso por allá, y la gente emocionada, y por eso es que Dios ni siquiera responde, porque Dios no está en los lugares, solo emocionalismo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Mira lo que dice la escritura: he aquí el amén. El amén es el así sea, o sea, el que confirma, el testigo fiel y verdadero. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel y verdadero. Y cuando la escritura dice que hay un testigo fiel y verdadero, es porque hay testigos que no son fieles y no son verdad, y están llevándole mensaje a la iglesia. Y la iglesia desconoce muchos temas que nosotros estamos enseñando. Por eso se sorprenden cuando el pastor Bolívar saca un tema tremendo, y hay muchos estudiosos de la historia y les fascina. Porque yo me meto a investigar y empiezo con cosas muy fuertes que la iglesia desconoce, para que abran los ojos espirituales. Dice: el principio de la creación de Dios dice esto. Imagínense, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está hablando. No nos está hablando un ángel cualquiera. El Hijo del Dios viviente se está dirigiendo a nosotros y nos está hablando. Y dice lo siguiente: yo conozco tus obras. Escuche esto, porque está hablando para nosotros en este tiempo y en esta época. Porque estamos en el periodo de la iglesia de la Odisea. Estamos en el tiempo de la última iglesia que va a estar sobre la faz de la tierra, antes del arrebatamiento de la iglesia, o la traslación de la iglesia. Suena como más bonito, para irnos a las bodas del Cordero. Y si tú estás en este periodo, ten mucho cuidado, porque esta palabra va para ti también y va para mí. Va para todos nosotros los que decimos amar a Cristo. Porque son observaciones en las cuales tenemos que estar pendientes para ver si estamos cometiendo estos errores, para corregirlos. Dice así: yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Y estamos en un periodo donde encontramos hermanos que de verdad, ni allá ni acá, son hermanos que son adeptos al Evangelio, que sí les gusta la palabra de Dios, pero ni cumplen la palabra, pero o se la pasan un poquito de pecado por allá, un poquito de pecado por allá, un poquito de vida mundana por aquí, un poquito de licor por allá, pero seguimos yendo a la iglesia, haciendo cosas indebidas, haciendo cosas indecorosas, pero vamos a la iglesia. Clamamos, diezmamos, hacemos y deshacemos, pero vamos a la iglesia. Y la palabra de Dios dice: ni frío ni caliente. ¿Qué es caliente? ¿Qué es algo caliente realmente? El significado de algo caliente es que carece de frío. ¿Y qué es frío? Que tiene ausencia de calor, de temperatura. Entonces, si es caliente, es porque tiene ausencia de frío. Y si es frío, es porque tiene ausencia de temperatura, caliente. Y mira lo que dice: ojalá, ojalá. Y cuando trae la palabra ojalá, trae una connotación de admiración. Ojalá. Como para uno pellizcarse realmente, perdóname la expresión de pellizcarse, como para uno, como, ¿qué está sucediendo? Como para uno preguntarse, ¿cómo así? Y dice: ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Porque trae una connotación fuertísima. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, viene un adjetivo calificativo demasiado fuerte. Dice: te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué es lo que se vomita?
Se vomita cuando hay náuseas, cuando algo es asqueroso. Porque para Dios es asqueroso una persona que tiene un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Para Dios es asqueroso una persona, un ser humano, que dice buscarle, pero a la vez practica hasta hechicería y brujería. Para Dios es asqueroso que hay muchas personas que van donde el espiritista o el medium y a la vez están buscando que el pastor ore por ellos. Para Dios es asqueroso que un hombre que debería ser el ángel y mensajero no transmita la palabra de Dios, sino emocione a la gente. Eso es ser tibio. Eso es asquerosidad y eso produce náuseas, vómito. ¿Y sabe qué es un vómito? Es algo asqueroso que huele hasta feo. Y hay muchas personas así dentro de la iglesia moderna. Hay muchas personas que están jugando con la salvación. Hay muchas personas en este periodo de la iglesia que están jugando a ser salvos, pero realmente no lo son. Porque sus palabras distan de sus actos y sus hechos. Y hemos encontrado tremendo. Hemos encontrado personas que dicen ser pastores y pastoras, pero odian. Los vomitará de su boca. Hay personas con título que persiguen y maltratan, los vomitará de su boca. Son tibios. Hay personas que destruyen y son asesinos del alma, como dice en 1 de Juan, capítulo 3. Los vomitará de su boca. Hay personas que no aman al prójimo, pero van a las congregaciones y cantan bonito y tienen la Biblia. Los vomitará de su boca. Hay odios, rencillas, rencores, herejías, los vomitará de su boca. No hay amor, los vomitará de su boca. Hay adulterio, fornicación, los vomitará de su boca. Y no solo física, sino espiritual. Cuando Él dice vomitaré de mi boca, es porque está hablándole a una iglesia asquerosa, sucia, nauseabunda, llena y contaminada de cualquier cantidad de pecados, de lascivia, de lujuria, de carnalidad, de pensamientos malos, soeces, de una sexualidad ilícita e irreverente. Los vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Hermanos que juegan con las hermanas aún por las redes sociales a una sexualidad ilícita, los vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Hombres y mujeres que ya no respetan a nadie, ni siquiera respetan a los hombres de título que son pastores y ministros del evangelio y buscan la manera de enamorarlos, seducirlos, hacerlos caer, los vomitaré de mi boca. ¿Ven lo que dice la Escritura? Porque tú dices, mire, ¿por qué? ¿Por qué los vomita? ¿Por qué el Señor se le produce semejante sensación de nauseabundo, de asquerosidad? ¿Qué es lo que le revuelca su estómago para ir y vomitar? Es como cuando tú vas por algún lado y encuentras, no sé, un animal muerto que lleve varios días, huele inmundo, huele feo y lo único que provoca es vomitar. ¿Será que en este periodo Dios nos está mirando así? Que nos está mirando con ganas de vomitarnos por lo asquerosos y lo sucios que somos nosotros. Porque nos presentamos con una mascarilla de santidad cuando realmente no la tenemos. Que vamos a la iglesia en las reuniones y cantamos y adoramos, pero nuestro corazón y nuestra mente está sucia y llena de contaminación. Que no se sabe dónde estamos más, si en el mundo o dentro de la iglesia. Esos obispos que se reunieron con Constantino en el año 363-364 y que conformaron el sínodo de la Odisea, donde cambiaron las normas de Dios y los estatutos de Dios
por sus propios pensamientos y normas, porque se vendieron por dinero y poder ante el imperio romano. Dios los vomita de su boca porque son asquerosos. Por algo sería que el Señor Jesucristo, dentro de los 5 ministerios, no nombró a los obispos. La gente desconoce esto. La gente desconoce la historia verdadera detrás de bambalinas, como se dice. Y la gente no sabía que los obispos, en las famosas cruzadas, porque apoyaron las famosas cruzadas, asesinaban a todo aquel que no les hacía caso. Ahí fue donde comenzaron las famosas excomulgaciones de la iglesia, donde echaban a la gente de la iglesia y los trataban de herejes porque no hacían caso a lo que los obispos establecieron. Y repito, fueron los fundadores de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y la iglesia desconoce estos temas. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo dijo esto, que vomitaría de su boca? Por lo mismo que les estoy mencionando, lo que la iglesia no predica ni enseña en estos tiempos. La iglesia está en un periodo de libertinaje tremendo, donde a la gente no le importa ir a pecar y volver a la iglesia. No hay santidad, no se aparta, no hay santificación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, es clara. Y hay muchas cosas que omitieron en el contexto y el canon bíblico. Dice la escritura en el verso 17, dice, porque tú dices. Entonces empecemos a analizarnos a través de las Sagradas Escrituras. Si somos de los asquerosos, si somos de los nauseabundos, si somos de lo peor que Dios mismo vomitará de su boca. Y podíamos decir que sí, porque inocentemente venimos pecando. E inocentemente muchos venimos en práctica de doctrinas heredadas de Roma y de Grecia. Y no lo sabemos. Pero llegó el momento en que nos analicemos en este momento. Verso 17, yo soy rico. Y la iglesia moderna sí que está rica económicamente. Hay una carrera desenfrenada desde que se levantó el mercaderismo de la fe del año 95, el año 2000 para acá, donde todo el mundo quiere ahora ser pastor, ser líder y tener iglesia. Y no con la buena intención de llevar a la gente a Cristo y sacarla del pecado. Hermana Analía KCNV, con mucho gusto cuando terminemos, corregimos si fue que el Facebook o el celular cambió la palabra. La iglesia está en una carrera desenfrenada. A ver cuál pastor es el más grande y se mide por cantidad de ovejas. Y no para que sean salvos, sino para que entren más finanzas a la iglesia. Es increíble, como digo yo, hace unos años atrás, como unos 5 años, volví al seminario de las Asambleas de Dios de Colombia, donde yo me formé en el año de 1993, cuando no existían los computadores, cuando todo se anotaba en libros y en archivos. Y lo primero que me encontré fueron muchachitos de 16, 17 años recién salidos de la secundaria o del colegio, estudiando para ser pastores. Y su saludo, lo que yo escuché era, hola pastor, Dios le bendiga, hola pastor. Y todos se saludan con el título de pastor. Y no saben lo que conlleva realmente ser un pastor, un hombre de Dios. Porque todos los pastores de Dios somos hombres procesados, hombres que hemos sido faltos, que hemos fallado, que hemos sido despreciados, menospreciados, que nadie ha dado un peso por nosotros, por nuestro pasado, por nuestros errores, nuestras fallas. Pero a Dios le plació llamarnos. Y estos chicos hoy en día piensan que por entrar, y hay muchos hermanos que piensan que porque entrar a un seminario y ya les dan una credencial de teología, ya son pastores y ministros del evangelio.
Por eso se levantó el mercaderismo de la fe con esa carrera desenfrenada, donde han tomado el ministerio como profesión y no como vocación. Y la Biblia les dice pastores asalariados, que sirven es por dinero. Dice Isaías 56 que sirven por su fruto personal. Y no llevan a la iglesia al camino ni a la verdad y la vida que es Jesucristo. No llevan a la iglesia al arrepentimiento de los pecados. No llevan a la iglesia al cambio de vida. Sino lo llevan es a un emocionalismo donde pueden sustraer dinero de los bolsillos y las carteras sin meter la mano. Y es emocionando a la gente. Y psicológicamente la persona ya va sabiendo que porque le enseñaron que todo es dinero para que Dios bendiga, y no es así. Es santidad y obediencia a su palabra. Es apartarse del pecado, apartarse del mundo, apartarse de la maldad. Es apartarse de todo lo que contamina. Y la única forma de lograrlo es entrando en la normatividad de la palabra, en los estatutos y las normas que Dios dejó establecidas. Cristo lo ratificó y los apóstoles también. Pero hoy en día la iglesia es rica. Dice: yo soy rico. Mientras muchas de las ovejas están pasando necesidades. Muchos están en angustia, muchos no tienen con qué comer. Es tremendo como he encontrado casos fuertes en que están invirtiendo el dinero los famosos pastores de las mega iglesias. Es increíble. Mientras la iglesia no tiene con qué comer, mientras en las calles hay gente desnuda, gente con hambre, hay viudas, hay pobres, hay huérfanos, hay desvalidos, hay gente que está en las calles durmiendo y no tiene con qué comer mañana, y tienen que comer las sobras de los restaurantes, lo que les quieres dar, lo que les quieres dar. Y la iglesia está rica, cuando debería ser que la iglesia aplicara las normas que aplicaron los verdaderos apóstoles. Y es que recogían finanzas, sí, pero no había ni un solo necesitado dentro de la iglesia. Y ahora lo que sobran son necesitados. Y miren lo que dice la Escritura: soy rico y me he enriquecido. Y se lo atribuyen a Dios. Pero Cristo mismo dijo: el principio de la creación, el testigo fiel y verdadero, dice que los de la Odisea dicen: me he enriquecido. Y se han enriquecido con la palabra de Dios. Recordaba hace muchos años, cuando yo era niño, mi madre me llevaba a las cruzadas, cuando venía Gigi Ávila, Colombia, Luis Palau, los hombres de aquella época. Y las iglesias se reunían y los llevaban a uno hasta el sitio en transporte. Y no le cobraban a uno nada. Y los predicadores que organizaban estos eventos pedían una ofrenda para el hombre de Dios. Y todos, sin distingo de denominación, iglesia, nos reuníamos y aportábamos. Y qué bendición tan grande. Pero ahora se enriquecen porque están cobrando aún por cantar. Están cobrando por adorar. Estamos en el periodo de la iglesia en el que la iglesia de la Odisea dice que está en su justicia. Muchos piden por la justicia humana o los derechos del hombre. Es increíble que tú ya no puedes descargar ciertas canciones de adoración y alabanza de YouTube porque te la van a cobrar. No puedes transmitirlas porque te están cobrando. Ya para ir a adorar están cobrando. Para ir a escuchar la palabra de Dios hay que pagar ahora en determinados hombres. Y si no te cobran la boleta de entrada, adentro te están cobrando. Porque aparte de pedir el diezmo, están pidiendo mucho más dinero por otras cosas. Y le han enseñado a la gente que ahora hay que pactar por la palabra. Y la gente está escuchando la bendición, entonces se levanta y va y bota un billete en el altar. Y no saben que eso era una práctica de Baal, baálica, satánica. Y Baal era un arcángel que fue echado de los cielos. Y Baal es el primer príncipe del infierno. Y la gente no lo sabe. Le están dando dinero a los demonios, creyendo que es a Dios. Serán vomitados de la boca quienes practican tales cosas.
y de ninguna cosa tengo necesidad, mientras que las ovejas sí tienen necesidad. Los esclavos tienen necesidad, pero sus amos no, porque se han convertido en esclavos de amos con títulos pastorales. Y soy pastor cristiano. Y nadie me puede decir, que usted está juzgando, criticando. No estoy criticando a nadie, estoy hablando de los que practican esas cosas malas. Porque así como hay pastores corrompidos y malos, hay pastores buenos que se han arrepentido de sus pecados, han cambiado su camino y han vuelto a la verdad, a la vida, que es Jesucristo. Y enseñamos la verdad. Con una sola finalidad, que tú seas salvo. Que encuentres la salvación y tu nombre está escrito en el libro de la vida, sin esperar nada de cambio. De ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el testigo fiel y verdadero, y no sabes. Mira esa connotación, y no sabes. Desconoces. Y cuando dice no sabes es porque es un analfabeta de la verdad de Dios. O sea, analfabeta es el que desconoce las verdades de Dios. Que tú eres un desventurado. ¿Sabe qué es desventurado? Desventurado es una persona que causa sufrimiento. Y sí, Señor, aún desde los altares están causando sufrimiento. Se llaman asesinos del alma. Porque emocionan a la gente y la gente cuando llega a su casa encuentra con la triste realidad que no es como le dijeron en la iglesia. Que su vida no cambia, que su economía no cambia. Y la gente se esmera aún por dejar de comer para ir a llevar, esperando que Dios le responda porque llevaron. Y Dios lo único que te está exigiendo a ti es obediencia a su palabra, estar en sus caminos, cumplir sus normas, sus estatutos, sus leyes. En amor siempre, amándole a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y la iglesia no practica el amor. La iglesia está practicando cosas de esoterismo, de agorería. Porque cuando tú crees en que vas a llevar dinero, es lo mismo que cuando van a hablar al espiritista, les llevan dinero esperando que el espiritista los bendiga. Pero no obedecen a Dios. Serán vomitados de la boca. Desventurado es el que causa dolor y sufrimiento. ¿Y por qué causan dolor y sufrimiento? Porque en las emociones teológicas la gente suelta hasta lo que no tiene. Y cuando llegan a su casa muchas veces encuentran que no hay alimento para sus hijos. Que no tienen absolutamente nada. Mientras se está enriqueciendo este personaje. Dice la otra parte, dice... Miserable. Miserable es que tiene una pobreza extrema espiritual. Tendrán riquezas acá, andarán en las mejores camionetas, vivirán en las casas y mansiones de lujo, pero tienen una pobreza extrema espiritual. Porque no saben, desconocen que sus prácticas no son para el Dios vivo. No son para el testigo fiel y verdadero, no son para Cristo. Así hablen de Cristo, así hablen del Espíritu Santo. Por eso es que en Mateo 7, 21 al 23 dijo el Señor, el testigo fiel y verdadero dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, el huérfano, la viuda. Esa es la voluntad del Padre Celestial, la misma voluntad que el Señor Jesucristo estableció para su iglesia, la misma voluntad que los apóstoles transmitieron a sus sucesores. Pero esa voluntad fue cambiada por los obispos, quienes dejaron de ayudar a los pobres y a los desvalidos y se unieron al imperio romano. Por eso la iglesia hoy en día no practica la misericordia. Están cayendo en el mismo error que cayó la iglesia, que se convirtió en romana. Es tremendo. Dice, pobre, carece de lo necesario para vivir. Y los de la iglesia de la Odisea, sobre todo los de título, carecen de lo necesario para vivir en la presencia de Dios. Están apartados y separados de Dios. Por eso allá en Mateo 7, 21 al 23,
Le dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y Él les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, ciegos, no tienen vista espiritual. Su vista es física y material. Y como el Espíritu Santo no los usa, porque Cristo dijo que no los conocía en Mateo 7, 21 al 23, son tan ciegos que no se dan cuenta que no es el testigo fiel el que los está usando, sino un testigo que no es fidedigno. Y es el imitador del Espíritu Santo. Son demonios que los usan. Porque si los usara el Espíritu Santo de verdad y los usara el testigo fiel y verdadero, aplicarían la misericordia, el perdón, la restauración, la restitución y la fe en la palabra de Dios. Sé que hoy estoy hablando muy fuerte, porque a la iglesia de la Odisea se le tiene que hablar fuerte. Dice, y desnudo, no está cubierto con el ropaje del verdadero cristiano, que es el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh. Y quien no tiene el Espíritu Santo está desnudo, y su cobertura no es la de Dios, no es la correcta. Por eso se envaneció esta iglesia. Y por eso de esta iglesia fue donde dependió el cambio de la normatividad y las doctrinas reales cristianas a lo que se está manejando hoy en día. Teologías humanas. Por tanto, dijo el Señor, mire el amor de Dios tan tremendo. Del verso 17 al 18 muestra ahora el amor de nuestro Dios, de nuestro Redentor. Por eso dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. No compres oro, cómpraselo a Él. Porque el oro que entrega, o la riqueza, porque el oro significa riqueza, la riqueza que entrega Cristo es refinada, es auténtica y real, no una riqueza vana. Para que seas rico. Y también dice, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza. Fíjense que en el verso 17 tienen todo menos, o sea, tienen la riqueza, menos la vestidura blanca que tipifica la santidad del Kadosh. Porque el Kadosh y la santidad provienen de la palabra de Dios. Tú podrás querer ser santo. Nunca lo lograrás si te alejas de la palabra. La palabra es Kadosh, es pura, es santa, y ella te purifica a medida que tú estás estudiándola. A medida que te la estás comiendo y te estás alimentando de ella, tu vida va a cambiar de una manera sobrenatural, donde tú no te explicas. Y lo más tremendo es que tus enemigos se sorprenden. Y los que te persiguen y te vituperan por tu pasado se sorprenden. Porque tú no eres el mismo que eras antes. Y por más que quieran derribarte y destruirte, no lo lograrán. Porque tu vida no es igual. Ahora tienes la esencia del Cordero de Dios, santidad Kadosh en tu vida. Bendito sea su nombre. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio. ¿Sabe qué es colirio? Es un medicamento, es medicina que te quita la molestia del ojo, te quita la infección, te quita esa nata que te impide ver correctamente. Permite que tu vista sea perfecta, correcta. Y ese colirio no lo puedes comprar en cualquier lado. Las vestiduras, el colirio y el oro deben estar adquiridos por el Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo mismo. O sea, a través de su palabra. Por eso muchos tenemos la verdadera riqueza. Tal vez no tenemos todo el oro que muchos otros tienen,
No tenemos las camionetas, no tenemos las mansiones, no nos damos el lujo de comer lo que ellos comen, de hacer los mercados que ellos comen. No tenemos la dicha de tener la ropa que ellos tienen, ni los anillos que ellos tienen. Pero tenemos la más grande riqueza en nosotros, y es la verdad de Dios en nosotros, la esencia del Cordero de Dios, el Espíritu de verdad en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora viene una pregunta que quiero hacerle, mi amado hermano, mi amada hermana. De los tres, del frío, el tibio y el caliente, ¿cuál es el que se condena? ¿Cuál es el que se condena de esos tres? ¿El frío, el tibio o el caliente? Y la gente siempre dice el tibio se condena porque lo va a vomitar. Pero fíjese que en el verso 16 dice lo vomitaré. Habla del tiempo futuro, no dice lo vomité. Para ti que estás tibio va este mensaje. Dios no te ha desechado. Cristo no te desecha. No estás condenado. Porque Cristo estaba hablando hacia el mañana. Dice te vomitaré. Por eso se equivocan todos cuando dicen que el tibio es el que va a ser condenado. Y me van a decir, pastor, ¿de qué está hablando? Verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso él estaba hablando hacia el tiempo de mañana, hacia el futuro, no al tiempo actual. Y si tú estás tibio, tienes esperanza. Porque Cristo mismo dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjese que, ¿quién se va a condenar? El que no se arrepienta. Porque siendo frío te puedes condenar. Y siendo caliente, ¿de pronto no te condenas? No se sabe. Lo mejor es estar en la presencia del Señor, no en una variación de temperatura. ¿Te crees caliente? Ten cuidado de que no te enfríes. ¿Estás frío? Procura ser caliente, pero mantén la temperatura. Porque en el momento que haya variación de temperatura espiritual, entrarás a ser tibio. Y él dijo, te vomitaré hacia el mañana. Pero aquí dice, sé pues celoso y arrepiéntete, porque yo reprendo y castigo a los que amo. Amo. Si tú no te arrepientes, serás vomitado. Y tú sabes, y tu conciencia te dice que tienes una vida asquerosa, llena de delitos y pecados. Pensamiento, palabra y acción. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso nadie puede decir que se condenó el tibio. Porque si el tibio se arrepiente, será perdonado. Porque Cristo dijo que Él lo castiga y lo corrige porque lo ama. He aquí yo estoy a la puerta, dijo el Señor. Estoy a la puerta. Estoy a la puerta. Él está a puerta, está cerca para abrir la puerta donde se va a celebrar las bodas del Cordero. Por eso estos mensajes son para que te arrepientas de tu vida, de tu pensamiento y tu actuar. Y busques la verdad de Cristo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Y siempre estás llamando, siempre te está hablando, siempre te está diciendo arrepiéntete. No sigas así, corrige tu camino. Mira que ya estoy a punto de llegar. Quiero encontrarte como la Virgen sensata. Camina correctamente, camina en amor, camina en armonía. Dice, y si alguno, mira lo que dice, si alguno da una opción que de pronto no quieran oír su voz. Si alguno oye mi voz, mira lo que dice la Escritura, es oír la voz de Dios. Y la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz del testigo fiel, es la palabra del Señor. No teologías humanas, no pensamientos humanos ni opiniones humanas.
Dice, si alguno oye mi voz, pero para oír la voz de Él, tenemos que conocerla para identificarla. Y si tú no conoces la voz de Él, cualquier voz puedes estar escuchando en este momento. Puedes estar oyendo cualquier otra voz que es parecida o semejante a la voz de Él. Por eso es que tú no has abierto la puerta. Por eso no lo oyes, porque no reconoces la voz del Señor. Dice, y abre la puerta. Es accionar. Tienes que accionarte, no puedes seguir de forma pasiva. Tienes que oír, pero abrir la puerta. Dice, entraré a Él. Entraré a Él. Y hazte la pregunta en este momento, con mucho respeto. ¿Realmente el Señor está en ti? ¿El testigo fiel y verdadero está en ti? ¿El amén está en ti? ¿El alfa y la omega está en ti? ¿Su palabra está en ti, se encuentra en ti o realmente no está? Porque si la palabra no está y tú no has abierto la puerta, no vas a escuchar su voz y no vas a cenar con Él. No estarás con Él. Él dice muy claro, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bendito sea su nombre. Verso 21 dice, y al que venciere, le daré que se siente. Escuche esto, que acá hay un secreto tremendo. Para los que hablan de la unicidad, escuche que aquí la unicidad otra vez vuelve y se cae. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Está hablando el testigo fiel, el Hijo del Dios viviente. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escuche, mi trono y su trono. ¿Se dan cuenta? Vuelvo a leerlo. Verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo algo espectacular. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído espiritual, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que llegó la hora, mi amado hermano, de que hagamos lo correcto, de que corrijamos nuestro camino, que no estemos variando nuestra temperatura, que un rato sí, un rato no, sino que seamos constantes buscando la bendita palabra de Dios, esa que nos transforma, que nos cuida, que nos alimenta, que nos ayuda, que nos sostiene. Por eso bendito sea Dios que hoy podemos decir, no soy el mismo que era antes, nueva criatura soy en Dios. Padre, te doy gracias en este momento por este estudio sobre la iglesia de la Odisea, Señor. Te amo, te bendigo, te venero, te alabo, Señor. Gracias, anciano de días, a ti que estás sentado en el trono de Dios, porque eres Dios. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. A ti, Cordero de Dios, que estás en tu trono también, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la historia, gracias porque hemos aprendido algo más hoy en día, Señor. Y sobre todo te pido en este momento que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad y que salgamos de esa tibieza espiritual, Señor, para entrar no en frío espiritual, sino en una calor y en una temperatura, Señor, movidos por tu Santo Espíritu a la verdad, Padre. Permite que la mente se desembote, Señor, que salga todo oscurantismo, Señor, de la mente. Padre, reprende todo espíritu inmundo, reprende a Satanás mismo, reprende a Jezabel, reprende todo espíritu inmundo que venga contra nosotros a atacarnos, Señor. Que la sangre preciosa del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado, Señor, y nos dé esa protección, Padre, real y tácita. Lo mismo tu Santo Espíritu, Señor, que seamos marcados y sellados para el día de la redención, Señor, para que Satanás no tenga arte ni parte con nosotros, Señor. Padre, gracias te doy por este estudio. Permite que los hermanos se revisen a sí mismos y autoanalicen su propia vida, Señor, y corrijan su caminar. En el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Señor, te pido que bendiga su entrada, su salida, bendice su alacena, bendice su hielera, bendice su refrigerador,
bendice a sus hijos, bendice a sus esposos, sus hogares, bendice sus trabajos, sus compañías, bendice sus negocios, Padre bendito, y sobre todo permite que ellos tengan esa hambre y sed por tu palabra. Bendícelos, Padre. Te entregamos esta noche, Señor mío, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Fue un gusto estar con ustedes.